bienvenidos a este espacio. Gracias por quedarse hasta esta hora, el primer día, y por estar acá compartiendo con nosotros estas presentaciones. Les cuento, iban a ser 3 expositores y una compañera, Bela Sugasti, no ha podido llegar, tuvo un problema de salud y bueno, lamentablemente no vamos a poder escuchar su presentación. Nos vamos a quedar con ganas, la verdad. Iba a hablar de Alejandra Pizarnik en enfermedad mental y creatividad. Bueno, nos quedaremos con ganas y espero que lo pueda presentar en otro momento. Dicho esto, les presento a Nicolás Kitrosser, que es psiquiatra, psicoanalista, músico y escritor ocasional, dice él. Paso el anuncio que este viernes va a estar con su banda Condición Precaria en el Espacio de Arte, así que ahí lo pueden escuchar en su versión artística. Y hoy nos va a hablar sobre la creatividad y el largo, prodigioso y racional desorden de los sentidos. Bueno, buenas noches a todos, gracias por venir hasta ahora. No quiero dejar de mencionar también que Jimena Fernández es una excelente cantante que también va a estar en el Espacio de Arte este viernes a las 4 de la tarde, no se pierdan. ¿A qué hora, perdón? A las 4 de la tarde, ¿no? ¿El viernes? Sí. ¿Vos también a las 4? Yo un poco más tarde, 5:30, 6, ahora no recuerdo. Y bueno, esto fue pensado como una charla introductoria de muchos conceptos, como pasa con las charlas introductorias de muchos conceptos. Voy a tocar un montón de pequeños temas que cada uno podría ser una charla en sí misma. Lo que tiene de bueno no ser un especialista en psicología o historia del arte es que tampoco estaría capacitado de agarrar uno de esos conceptos y hacer una charla tremenda, pero es como para abrir algunas cosas. Vamos a empezar haciendo algunas definiciones de creatividad, muy poquito, es aburrida esa parte. Un poco de... El tema, sí, está hablando de creatividad, pero se va a hacer foco en particular en el arte, la figura del artista. En algún momento me van a empezar a hablar de genialidad, por más que no esté en el título. Todos los textos que empiezan a hablar de creatividad, en algún momento empiezan a hablar de los genios. Porque incluso algunas definiciones, cuando se habla de esto, parecería estar limitadas a aquellas personas que están por encima o tienen una mayor capacidad de creatividad que el resto. Aviso que en el momento voy a empezar a hablar de eso sin aviso previo. Vamos a hablar un poquitito de algunas investigaciones en neurociencias que se están haciendo. Vamos a dar algunos ejemplos de artistas entre comillas locos. En el medio, si la charla está aburrida, al menos les prometo que va a haber cuadros muy lindos. Y también un poco es una excusa para hablar de algunas personas que yo más admiro. Parte de definición. Tomé directamente definición del Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora. Toma dos definiciones. Una es de creación. Producción humana de algo a partir de alguna realidad preexistente, pero en tal forma que lo producido no se halle necesariamente en tal realidad. Y agrega después, producción divina de algo a partir de la nada. Esto a nivel histórico es muy importante porque la idea de creación en la gran mayoría de la historia humana está ligado a algo divino. Dios es el único que puede crear. De cualquier manera, una cita de Borges, que a mí me gusta, Borges tiene unas conferencias donde trata de definir qué es poesía, que son larguísimas y son buenísimas, hay un montón de información y nunca termina de llegar a nada. Y al final dice, al final no llegamos a una definición de qué es poesía, porque solo podemos definir aquello que no entendemos. Todos entendemos qué es creatividad en algún punto y por eso es imposible de definir. En la Edad Antigua, tomando los grandes filósofos Platón y Aristóteles, había una noción de que el artista era un recipiente vacío y la inspiración venía de Dios. El artista era un imitador de la realidad y la realidad era algo divino. Muchas veces se lo cita a Aristóteles diciendo que el artista tiene predisposición a la melancolía,
bipolarólogos les encanta citar a esto. Y en algún texto de filosofía, así buscando, encontré que eso no necesariamente es así, es un error de traducción, es algo tomado por lo que vinieron después. Bueno, tómenlo con pinzas esa idea. Una aclaración también, yo empecé investigando este tema tratando de ir en contra de la noción de la ligación entre locura y genialidad. Me encontré que no es tan fácil ir en contra de esa noción. Durante la Edad Media, la creación sí es algo estrictamente divino. Dice Santo Tomás de Aquino que el artista persigue una obra análoga a la naturaleza y esta es una creación divina. Y irse un poco más allá de eso no está del todo bien visto. La búsqueda del arte está dirigida a la adoración a Dios y no al goce estético. Me van a disculpar los historiadores del arte que ponga Renacimiento y Barroco en la misma línea, pero a efectos prácticos y concisos es lo que nos sirve. Igual este tema de dividir el periodo siempre es algo difuso, no es que empieza una cosa y termina la otra. El arte se independiza de la teología. Recordemos que esta es la época en la que Descartes empieza con la noción de, digamos, el Renacimiento empieza a poner el hombre como foco del centro. Descartes, una de las justificaciones que dice porque Dios existe, esto está visitando a Feynman, el filósofo, no el periodista. Dice que una de las justificaciones por las que Dios existe es que si uno piensa en la noción de Dios, esa noción es perfecta, entonces para ser perfecta tiene que existir. La trampa es que está poniendo al hombre en el centro de la noción de Dios. O sea que durante esta época y progresivamente, cada vez menos, la idea de inspiración divina persiste. Hay una búsqueda activa del goce estético, hay un gran desarrollo técnico. Esto es una pintura holandesa del siglo XVIII, de Vermeer, y fíjense que ya parece una foto, pero además empieza a haber una búsqueda de la impresión de la realidad por fuera de lo que diga la Biblia o lo que era por ahí tolerable, las ideas de mitología griega y romana. Y aparece la figura del artista. Durante toda la Edad Media, el artista era un oficio más. El artista trabajaba era un vasallo del noble y tenía el mismo estatus que tal vez un carpintero o un herrero. Tenía el músico que le hacía la música a pedido. Y por ejemplo, este es un cuadro que hizo Velázquez en el año 1653, por ahí no importa, pero bastante atrás. Es un cuadro llamado Las Meninas, que el encargo era hacer el cuadro de la infanta, que es esa niña que está en el centro. Y este hombre se pinta a sí mismo y juega con la cuarta pared. Antes por ahí jugar con la cuarta pared era que el personaje del cuadro mirara al que lo estaba viendo. Acá todos están mirando a la persona y uno está en el lugar de los reyes que están siendo pintados, que está reflejados en un espejo por detrás. Y se pinta al artista. No sé si es la primera vez, pero al menos es la más famosa que se hace esto. Sí, hasta así, había autorretratos, pero los autorretratos eran búsquedas de desarrollo técnico para aprender porque no había un modelo. Llegamos al romanticismo, y en el romanticismo ya el artista empieza a cobrar popularidad. Ya es más que un simple técnico. Es una figura de relevancia en la sociedad. Al mismo tiempo, también durante el romanticismo es cuando aparece la idea del científico loco. Es el siglo de la razón. La creatividad ya no depende de una inspiración divina, sino de las capacidades intelectuales. En esta época, Nietzsche y Schopenhauer, haciendo un resumen muy breve, porque obviamente no dicen lo mismo, pero sostienen una tesis irracional, que en el artista prima el instinto, el genio creativo está emparentado con la locura. En esta misma época, Edgar Allan Poe tiene una tesis extremadamente racional de cómo trabaja un artista. Quiero señalar en particular que Nietzsche y Schopenhauer eran filósofos y Edgar Allan Poe era efectivamente un artista. Y en general, lo que dicen sobre la creación, las personas que no se dedican a la creación artística específicamente, siempre suelen ponerle algo de mágico.
Pero aquella persona que se dedica y que estudia la técnica y que piensa cada una de las cosas, dice, no, yo pensé cada una de estas cosas. Cuando uno agarra, si una vez leyeron, a ver, Edgar Allan Poe tiene el poema más famoso que hizo, que es el del Cuervo, que dice Nunca más, y vale la pena leerlo. Es un texto que explica paso por paso, línea por línea, cada una de las imágenes que escribió, de dónde viene, a qué se refiere, cómo se le ocurrió. Yo personalmente soy un poco escéptico que haya sido tan racional y que todo tenga su motivo. Pero en general los artistas se escudan en la idea de que acá hay una técnica que estamos aplicando. Y el cuadro que hay acá es un grabado de Goya, que no sé si se llega a leer, pero el título es El sueño de la razón produce monstruos. Y acá una frase de Arthur Rimbaud, del cual nace el título de esta conferencia. Uno debe ser un visionario, convertirse en visionario. El poeta se hace a sí mismo visionario a través de un largo, prodigioso y racional desorden de todos sus sentidos. Toda forma de amor, de sufrimiento, de locura, él mismo las busca. Consume lo que lo envenena por dentro, hasta que quede solo lo esencial. Evidentemente hay que también dejar hablar a los poetas sobre cómo trabajan antes que los filósofos. Como en el siglo XIX empieza a aparecer la figura del artista, y también está esta idea del artista loco, empieza muchas veces la posición de hacerse el loco. Si soy un artista, tengo que ser una persona diferente y comportarme de manera diferente. El que está en grande es Beethoven, porque fue el primer artista que fue como la primera estrella de rock. Era la persona que llegaba a un lugar y su personalidad hacía que la gente lo mirara. Y el siglo XX está lleno de artistas que... Una aclaración, algo que iba a comentar al principio, un disclaimer, por decirlo así. Acá vamos a hablar de patologías, de diagnósticos, de gente que no vimos. También voy a animarme a afirmar tajantemente que esta persona no tiene un diagnóstico psiquiátrico, y la verdad es que no lo conocemos a nadie. Son cosas que tienen que ver con lo didáctico, con lo lúdico. Entonces por ahí hay que tomarlo con pinzas. Es como una aclaración un poco obvia, pero que vale la pena hacer hoy en día, donde en los medios todo el tiempo se tiran diagnósticos a diestra y siniestra de gente que no se vio. Pero bueno, acá tenemos a Bowie, que para poder crear y estar en el escenario directamente hacía personajes, pero ¿qué sabemos de Bowie como persona? ¿Qué sabemos de Madonna como persona? No, todo el tiempo ponen un personaje de ser alguien diferente. Andy Warhol todo el tiempo se escudaba en esa especie de cosa mística, y el ejemplo más claro es Dalí. En un documental, me acuerdo de alguien que lo conocía, contaba que Dalí era una persona normal y parecía un turista en el pueblo donde vivía él. Inmediatamente él sentía observado por el turista, empezaba a actuar como loco, empezaba a hacer cosas raras cuando lo miraban, y cuando no. Y hay una frase de Dalí que dice: la diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Vamos a hablar un poquitito ahora de la parte de neurobiología. Para la neurobiología, esta distinción entre qué es arte y qué no en creatividad es nula. La diferencia que podemos poner ahora entre qué es arte y qué no es si tiene un fin estético. Pero uno puede tener cosas muy creativas, por ejemplo, Maradona jugando al fútbol. Si uno ve un video de Maradona jugando al fútbol, es una cosa absolutamente hermosa. ¿Es arte? No. No tiene un fin estético, tiene un fin de evitar que el otro rival agarre la pelota y hacer que la pelota llegue al arco de alguna forma. Lo mismo a mí nunca me gusta que digan el arte de la medicina. No, la medicina es un oficio y no tiene un fin estético. Y si uno, como psicoanalista, hace una de esas interpretaciones y dice qué linda interpretación, bueno, la interpretación será linda, pero no queremos que la interpretación sea linda, queremos que la interpretación tenga efectos terapéuticos. Al arte no le interesan los efectos terapéuticos. Yo sé que no todo el mundo está de acuerdo conmigo, esa es mi posición. En los últimos, antes de ir un poquito a la parte de estudios, no puedo dejar de mencionar un poquito a Freud. La teoría freudiana, el psicoanálisis siempre trata de explicar, Freud siempre trata de explicar todo lo que pasa en el cerebro, y algunas cosas quedan cortas. Está la teoría de sublimación, que es el mecanismo por el cual la pulsión
es capaz de cambiar de vía de escape a una no sexual, pero sin apelar a la represión. Y esto, yo lo he hablado con varios psicoanalistas y todos están un poco de acuerdo conmigo en que es todo muy lindo, pero no es verdad que una persona que logre sublimar y hacer un producto artístico sea menos neurótico. Y me gusta un detallecito que dice Freud en Dostoyevsky y el parricidio, que analiza la obra de Dostoyevsky, analiza el contenido de la obra de Dostoyevsky, pero empieza diciendo, hay 3 puntos acá, y uno es la capacidad de creación artística. Dice, esto no es analizable. Esto es el Freud posterior, donde ya no vuelve a mencionar la idea de sublimación. Yo creo que Freud estaba de acuerdo con esto, y por eso deja por ahí al pasar y nunca es algo muy importante dentro de su teoría. Por supuesto hay muchos que no están de acuerdo conmigo, acá hay algo de opinión personal. Vamos un poquito al tema de neurociencia. Hay muchas definiciones cada vez que uno agarra un texto de investigación. En los últimos 15, 20 años se empezó a investigar mucho con neuroimágenes, a tratar de armar circuitos, pero básicamente lo que entienden como creatividad es la capacidad de pensamiento divergente. Pensamiento convergente es veo esta botella de agua, entonces esta botella de agua sirve para servirme agua y tomar. Pensamiento divergente es si yo quisiera agarrar esta botella de agua y para sorprenderlos tirarla al suelo y que todos se sorprendan. La botella de agua no es para eso. Un señor llamado Duchamp, en 1917, vio un mingitorio y un pensamiento convergente. Cuando veo un mingitorio es, vamos a orinar ahí. Pensamiento divergente es decir, vamos a tratar esto como una obra de arte, vamos a ponerlo en un museo y vamos a cambiar la historia del arte universal. Esta obra se llamó La Fuente y causó un revuelo. No, es un mingitorio, no es arte. Sí, es arte. Eso es pensamiento divergente. Hay varios estudios. Este tema es un tema donde es un poquito ario. Si me pusiera a hablar mucho, tampoco sé si me interesa tanto, pero hay varios estudios donde en vivo se toma a músicos de jazz improvisando. También se hizo esto con artistas, con poetas componiendo, o con raperos haciendo freestyle, y se ve qué partes del cerebro se prenden y qué partes del cerebro se apagan, y se compara con alguien que no sea un músico profesional, por ejemplo. A grandes rasgos hay como varios networks. Network sería redes, gracias, se me fue la palabra. Distintos tipos de redes, que una tiene que ver con la red de cuando uno empieza a divagar en la mente, y otra cuando quiere hacer algo específico, y en el músico que está improvisando en el momento, están como las dos redes prendidas cuando se supone que no deberían estarlo. El rol de la corteza dorsolateral prefrontal es como muy importante, que tiene que ver con las nociones de interés. Todo que es el vuelo frontal tiene que ver con lo que voy a hacer, pero hay una neurobióloga que se llama Heather Berlin que dice algo que me parece que vale la pena tomar, que es que el músico que está improvisando tiene una presentación del cerebro muy muy similar al que se ve en hipnosis o en meditación. Y este lado mío de psicoanálisis y que me gusta mucho Freud, ¿no? Estoy seguro que si hiciéramos una neuroimagen también en alguien que está haciendo asociación libre y un terapeuta que está teniendo esa escucha flotante, sería muy similar. Y ahí muchas veces, no sé si ustedes hacen interpretaciones, pero cuando aparece a veces esa interpretación, yo dije qué interpretación linda, que es espontánea y que da en el clavo, tiene algo de este estado. Por eso, la creatividad aparece todo el tiempo. Cuando uno da la palabra justa, cuando uno se le ocurre algo, está en un estado similar al de meditación. Dicho sea de paso, no sigan repitiendo la idea de que el hemisferio derecho es lógico y el hemisferio izquierdo es creativo. Eso no es cierto. Funciona todo el cerebro acá. Entonces, volviendo al tema, estar loco. Si un genio tiene que estar loco, la enfermedad mental ayuda a la creatividad.
La mayoría de acá, me imagino, la gran mayoría debe trabajar con enfermos mentales. En la práctica sabemos que no es así. Lo que sí importa en buena medida es el caso por caso. Hay que defender la clínica del caso por caso. Hay sin dudas, y acá es donde digo me cuesta, porque sin dudas hay una correlación estadística, en particular entre trastorno bipolar y genialidad. Ya sea en genialidad científica, en genialidad política y mucho más en genialidad poética. Los ejemplos más importantes son Kay Jamison y Nasir Gaimi. Kay Jamison es una estudiosa de enfermedad bipolar y que ella misma tiene trastorno bipolar. Paréntesis, recomiendo mucho el libro Una mente inquieta, que es la autobiografía de ella y ella como paciente, que es como excelente para entender cómo es la vida de un bipolar. Nasir Gaimi está en este congreso ahora, también es el jefe del Bipolar Institute en Estados Unidos y también es un tipo que siempre vale la pena leer. Ambos ponen énfasis en un estudio, no tengo la fuente que se hizo en los 80, pero que esto está bastante probado. Un estado de depresión leve es mucho más útil para la lectura de la realidad que neutimia. Aquellos de acá, nosotros que somos eutímicos, somos mucho más optimistas de lo que deberíamos serlo. Y una depresión leve permite tener más noción de qué es lo que puede llegar a pasar. Y un estado de hipomanía leve te da mucha más energía para producir. Es decir, la hipomanía leve es mucho mejor para producir y la depresión leve es mucho mejor para corregir, para afinar. Porque créanme, por más loco que esté un artista, créanme que pasó horas y horas corrigiendo algo que le gustó mucho. Nasir Gaimi trabaja mucho el tema de la bipolaridad y la genialidad en la política. Él tiene una frase que dice, bueno, podemos decir que Hitler era bipolar y estamos todos contentos, pero ¿qué pasa si les digo que Abraham Lincoln era bipolar, que Gandhi era bipolar? Ahí no estamos tan cómodos. ¿Cómo está esa idea también de usar bipolar como insulto? Y es todo lo contrario, muchas veces ayuda. Abraham Lincoln en su juventud pasó tiempos donde sus amigos hacían guardias para evitar que se suicidara, por ejemplo. Digo, Nasir Gaimi dice, esos líderes que tienen esa idea constante y no aflojan, para él son bipolares. Para él, a ver, aunque el tema del diagnóstico bipolar también hay, que tomamos como bipolar es muy grande. Pero lo dice alguien a quien vale la pena respetar. Pero, como dije antes, correlación no es causalidad. Que haya mucho bipolar genio no significa que sean genios porque son bipolares. Por ejemplo, mencioné a Beethoven antes. Todos saben acá que Beethoven a lo largo de su vida se quedó sordo. Y ya era un genio, por supuesto, pero en las últimas de sus obras, que son las particularmente revolucionarias, hay una búsqueda y una preocupación por el volumen que no se había visto antes. Les recomiendo de acá, vayan a escuchar el segundo movimiento de la Séptima Sinfonía. Por ahí varios seguro lo escucharon porque es una melodía muy conocida. Pero presten atención a lo que hace con el volumen, que es una melodía hermosa y muy triste que va subiendo progresivamente y subiendo progresivamente y subiendo progresivamente el volumen. Le presta atención al volumen como nadie se lo había prestado antes. Ah, entonces los sordos son mejores compositores. No, Beethoven era un genio que además se quedó sordo y usó ese problema físico para hacer algo diferente. Creo que podemos pensar la enfermedad mental como alguien que tiene esa capacidad y lo usa para hacer algo diferente de los demás. A continuación viene la parte de comentar algunos ejemplos entre muchos de cómo artistas usaron la enfermedad mental para hacer algo diferente. William Blake, poeta y pintor del siglo XIX, era bipolar, pero que tenía tremendas alucinaciones, y muchos de esos cuadros, como este que vemos acá, era literalmente pintaba sus alucinaciones. Esta es El alma de la mosca, y que se lo describía a un amigo lo que estaba viendo, y dice, pintalo, y hizo como 4 cuadros de este. Y si
no dejen de ver otros cuadros de Blake. No sé si vieron la película Dragón Rojo, etcétera. Esa imagen de dragón también es un cuadro de Blake, que estaba pintando sus alucinaciones. Robert Schumann. Robert Schumann, una persona muy particular, él tenía una obsesión con también probable diagnóstico bipolar, todas las biografías dicen de él esto. Primero tenía un tema con ser virtuoso en el piano, y estaba tan sacado con ser virtuoso en el piano que inventó un aparato para ponerse en la mano, porque si alguno toca el piano sabe, si no les cuento, estos dos dedos son mucho más débiles que estos tres dedos, y son los que más hay que ejercitar. Si alguien empieza a tocar el piano se va a dar cuenta que no es lo mismo tocar el piano así que con estos dos dedos, es terriblemente difícil. Él había inventado un aparato para inmovilizar estos primeros tres dedos y poder usar nada más estos para fortalecerlos. El resultado obviamente es que se terminó lastimando la mano y su carrera como virtuoso de piano quedó en la ruina, pero se terminó transformando en uno de los compositores más importantes del siglo XIX. En una conversación cuando empecé a preparar esto, toda persona que sabía un poco del tema le saca el tema, y el musicólogo Leonard Weissman, que tuve la suerte de hablar, me comentaba, no, fue el primero que me dijo, no, tenés que hablar de Schumann porque la estructura, el modo de pensar la música y la estructura en que pone las ideas es completamente distinto a cualquiera de su época. Y él mismo decía, bueno, podemos pensar, Schumann componía porque tenía la mente completamente diferente, pero podemos pensar que Bach, que hacía todo perfectito y cuadrado y perfecto, seguro era un tremendo obsesivo, y me lo creo absolutamente. Edvard Munch, este es el cuadro. Edvard Munch también era alguien muy, muy, muy torturado, y él decía que le gustaba pintar su alma, y si su alma era esto, la estaba pasando verdaderamente mal, pero además hizo justamente en los cuadros que a toda sociedad de salud mental le gusta poner como foto para decir, miren lo mal que pasa en la enfermedad mental, pero bueno, es bastante fuerte también. Philip Dick, ya vamos al siglo XX y vamos a un escritor. Philip Dick es un escritor de ciencia ficción, personalmente uno de mis escritores favoritos, y tenía una psicosis importante, podemos sospechar una parafrenia, donde él tenía algunas alucinaciones. Cuando gana el premio Hugo, que es el equivalente al Nobel de la ciencia ficción por el libro El hombre del castillo, que recomiendo una barbaridad, tiene un tremendo brote y empieza a escuchar constantemente voces. E incluso, muchas veces las voces le dictaban cosas que tenía que escribir y hace argumentos rarísimos. Pero aún antes de tener el brote, la constante en la obra de Philip Dick, escrita... Porque Philip Dick lo conocen por películas que se basan en sus libros como Blade Runner y Minority Report. Pero en los libros está mucho más marcado algo que siempre aparece en los textos de él, que es la pregunta por qué es la realidad. Es alguien que todo el tiempo se está cuestionando qué es la realidad, porque todo el tiempo se le está cayendo. Violeta Parra, otra famosa mencionada como bipolaridad, que a mí lo que me gusta mucho de Violeta Parra es la capacidad de hablar de cosas extremadamente dolorosas para ella, siempre desde un lugar de esperanza. Está, por ejemplo, La jardinera, no sé si la conocen la canción, que es de una persona que está destrozada por una separación, pero que cuenta cómo las flores de su jardín la van a ayudar a estar mejor. Y finalmente dice, y si volvés cuando yo me arrepienta, bueno, por ahí estas flores te van a servir a vos. Siempre buscar lo positivo a pesar del dolor. Hasta ese punto tiene esa posición que la última canción que escribe antes de terminar con su vida empieza diciendo: gracias a la vida que me ha dado tanto. Y bueno, ¿quién sabe quiénes son los de la foto? ¿Cómo? Verdi, el saxofón, ¿no? El otro no sabe, ¿no? Por supuesto, Verdi, Charlie Parker, es el que todo el mundo conoce. Todos conocemos la historia de Charlie Parker. Clint Eastwood hizo una gran película al respecto. Un hombre completamente torturado, consumido por la adicción a la heroína. Y el inventor del bebop. No es el inventor del bebop. Los inventores del bebop son Charlie Parker y Dizzy Gillespie, que es el de la trompeta del lado. A mí me parece ridículo pensar que uno sea mejor músico que el otro. Los dos eran genios y los dos crearon un modo de pensar la música completamente distinto.
Charlie Parker era un, por decirlo así, bardito, que llegaba a estar de todos lados, que se pasaba tomando alcohol o inyectándose heroína. Y Dizzy Gillespie tenía una ética de trabajo intachable, se despertaba todo el tiempo temprano y tenía la banda y hacía de cumplir horarios, y esa diferencia es la que hizo que tuvieran que dejar de tocar. Ahora, de Dizzy Gillespie no habla nadie, y no es menos bueno, no era menos bueno que Charlie Parker. Pero, como dice el guionista y director de cine Billy Wilder, en un reportaje dice, esta es una verdad fundamental. La virtud no es fotogénica. Nos gustan los artistas torturados, nos gustan los artistas que la pasan mal. Nos dejamos decir, él es diferente, por eso hacía lo que hacía. Entonces, ¿qué es lo que hace un genio? Acá hay otro neurólogo, de estos que andan dando vueltas ahora, que es Vincent Walsh. Dice, no hay relación entre coeficiente intelectual y creatividad, lo cual es un poco una obviedad, porque uno puede tener un escritor al cual admire mucho y después lo escucha hablar de política y decir, Dios mío, ¿qué estás diciendo? Pero sí con obsesión. El genio siempre es alguien que está profundamente obsesionado con su métier, con su carrera, con lo que está trabajando. Una obsesión que, aun cuando no está pensando en eso, está pensando en eso. Hay que tener un grado de obsesión en su trabajo muy particular, por ejemplo, yendo a la ciencia, para, si recuerdan el caso de Fleming, estar haciendo un experimento donde uno está queriendo que crezcan bacterias, no creció la bacteria acá, y en lugar de tirar ese frasco como debía haber pasado un montón de veces, diga, ¿qué es lo que está pasando acá? Hay un hongo que no está dejando que crezca la bacteria, y ahí encuentra la penicilina. Es como una obviedad, pero seguro había pasado antes. A él se le ocurrió porque tenía la idea de la obsesión respecto a la búsqueda del conocimiento. Paul McCartney, otro genio que no tiene diagnóstico psiquiátrico particular, podemos decir personalidad hipertímica, probablemente sí. Por ahí conocen la historia de la creación de la canción Yesterday. Yesterday les puede gustar más o menos, pero no es una canción cualquiera. Yesterday es la canción con más covers de la historia, que más veces copias se hicieron. Y a McCartney le encanta contar esto, y mucha gente le encanta citarlo, que le vino en sueños y cuando se despertó dijo, esta melodía, fue corriendo al piano y la sacó, y todo el mundo le preguntaba, ¿esto no lo escuchaste en otro lado? Porque lo debo haber copiado de otro lado. Y seguro fue cierto. Pero en algún lugar encontré también una anécdota que me parece que vale la pena mencionar. En la época en la que Paul McCartney escribe esta canción, estaban grabando la película Help. Y al lado de, digamos, por convenio, por pedido de los Beatles, siempre en el set de filmación había un piano. El director de la película Help, Richard Lester, harto de que Paul McCartney esté tocando la melodía una y otra vez, le dice, o terminás la canción o saco el piano. No vino sola, o sea, vino la canción, pero después el tiempo para perfeccionarla, no sabemos si lo que escuchó Paul McCartney fue lo que terminó haciendo, porque la tocó y la tocó y la tocó y la perfeccionó y la perfeccionó y la perfeccionó. Se obsesionó. Tenemos Yesterday no solo por el sueño que tuvo Paul McCartney, sino por el tiempo que le dedicó. Ya vamos terminando. Nada más un comentario que por nuestro modo de trabajar, muchas veces nos concentramos también en los casos únicos, y el arte es algo que tiene que ver con lo social y con lo histórico. Nadie está ajeno a su época, nadie crea de la nada. Recuerden, mucho atrás cuando hablamos de la definición de creatividad, a partir de algo preexistente. De alguna forma, todo artista, todo científico, todo creador es producto de algo que fluye y es también motivo para que otra cosa venga después. O, como dijo Charly García, mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar.